Si tienes un podcast, muy atento porque esto que te voy a contar en este episodio te interesa. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Lo que quiero hacer es darte oyentes, enviarte gente para que descubra tu podcast y se conviertan en oyentes fieles. Y para ello, lo único que tienes que hacer es dejar un comentario. Si me escuchas por iVoox, puedes hacerlo directamente dándole al icono de los comentarios. En Spotify, abajo del todo, te sale un deslizable para dejar una pregunta. Ahí puedes hacerlo. Si me escuchas a través de Apple Podcast, también puedes dejar una reseña o directamente desde cualquier plataforma me puedes escribir desde borjagirón.com/contactar. borjagirón.com/contactar. ¿Qué voy a hacer? Leer los comentarios que me mandéis. En un próximo episodio leeré los comentarios y también en alguno de mis otros podcasts. Si tu podcast es de productividad, hablaré sobre ello, mencionaré a tu podcast el comentario en mi podcast Productividad Máxima. Si es de marketing digital, lo comentaré en mi podcast Marketing Digital. Si es de otra temática, más de psicología, más de estilo de vida, leeré el comentario en mi podcast Los Últimos Días. Si es de SEO, en mi podcast SEO para Google. Y así sucesivamente. Solo tienes que dejar un comentario diciendo cuál es tu podcast y de qué va tu podcast. Spam de valor, lo típico para hacer crecer tu podcast. Así que déjame ese comentario, persuádeme para persuadir también a la audiencia y lo leeré. Incluso si veo que me llama la atención, entraré en tu podcast y empezaré a escucharlo, a darle una oportunidad. También tienes que saber que si tienes un podcast, estoy entrevistando a las personas que están dentro de mi comunidad de emprendedores. No tienes incluso que tener un podcast, simplemente tienes que ser emprendedor o hacer algo interesante, pero si tienes un podcast, con más motivo. Estoy haciendo entrevistas a las personas que entran en mi comunidad, a las que desean. Así que te invito a que te unas a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad. De hecho, ya ha empezado la ronda de entrevistas y son brutales. Así que muy atento. De nuevo, simplemente, si quieres hacer crecer el número de oyentes de tu podcast, deja un comentario. Si me escuchas por iVoox, en la opción de dejar comentarios, a través de Spotify, o si no me escuchas por alguna de estas plataformas, entras en Spotify, entras en este episodio, en el 179, y dejas un comentario. O si no, en borjagirón.com/contactar. Muchísimas gracias. Un placer. Te doy la enhorabuena por dejar este comentario y por aprovechar oportunidades como esta. Y nos escuchamos en el próximo episodio. No olvides de suscribirte a este podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y tendencias del podcasting e incluso oportunidades para hacer crecer tu audiencia. Si te ha gustado, si quieres que siga ofreciéndote este contenido de valor, estas oportunidades, dale a me gusta, deja 5 estrellas y este comentario que te comento. O si incluso quieres que comente o recomendar algún podcast, también puedes dejar el comentario. No, es que no tengo podcast, estoy pensándolo, pero me gusta mucho este podcast. Pues también, recomiéndalo, déjame un comentario. Y así podré seguir creando este tipo de contenido, ofreciéndote este valor y estas oportunidades sin tener que cobrarte por ello. También tienes mi curso de podcast dentro de triunfacontublog.com. Pero lo más importante, deja el comentario, aprovecha, apúntatelo si estás ahora haciendo otra cosa, si estás corriendo, si estás en el gimnasio, si estás en el coche y no puedes dejar el comentario. Ponte una pequeña alerta, díselo a Siri para que te avise y puedas dejar este comentario. No pierdas esta oportunidad. Y únete a la comunidad de emprendedores en borjagirón.com/comunidad. Tenemos de hecho una sección específica para hacer crecer nuestros podcasts. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.